perfecto. Puedes ver mi pantalla ahora. Digo, sí, se ve, perdón, estaba hablando, pero se me olvidó que tenía el micrófono apagado. Ok, ok, no hay problema. Espera que cargue, ok. Ok, perfecto, cuñado, nos quedamos aquí. En las 70 semanas. No sé si usted la pudo estudiar. No sé si pudo investigar un poco de las 70 semanas. Ay, espérate, Pero, perdón. No, 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 realmente no pude. Ay, perdón. Dios, me quitó esto. Me puso una cosa rara aquí. ok, ok, no hay problema, no hay problema. Las 70 semanas comienzan con algo sumamente interesante. Usted podría leer el versículo 25 de Daniel 9. Versículo 25 de Daniel capítulo 9. Hello. Ah, ya, perdón. Ay, que estos micrófonos lo cierra a veces se le olvida. ¿Ya me escucha? Ok, ahora sí. Ok. 9:25, Daniel, ¿verdad? Sí. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, nos dice aquí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, iba a haber un periodo de 7 semanas en primer lugar y después 62 semanas. Anteriormente vimos que para poder interpretar esta profecía de tiempo tenemos que tener la herramienta de día por año para poder interpretarla como tal, porque si interpretamos 7 semanas que son 49 días literales, no, el tiempo no da, porque el templo de Jerusalén no se construyó en 49 días literales, sino en 49 años, y para eso podemos buscar respaldo histórico para ver el tiempo en el que se restauró y se edificó Jerusalén. Fueron 40 años exactos en los cuales se edificó, así como lo acaba de decir esta profecía. 7 semanas, que equivale a 7 por 7 son 49, en este caso 49 años. Ahora bien, ¿cuándo se dio esta orden para restaurar y edificar Jerusalén? En el mundo cristiano existen tres interpretaciones para esta, para este edicto para restaurar y edificar Jerusalén. Es muy interesante que prácticamente en el cristianismo no se pone la fecha exacta o no se pone ninguna fecha como tal, porque si se pusiera la fecha se le caería la interpretación que tienen diferentes denominaciones en cuanto a esta profecía. Como adventistas nosotros lo interpretamos de esta manera porque es la manera bíblica y la historia también la respalda de esta manera. Como adventistas creemos que en el año 457 el rey Artajerjes dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Y vamos para allá ahora mismo, para ver un poco del esquema histórico. Mira lo que nos dice aquí. Capítulo 7, El capítulo 7 de sección. Esdras. Si tú quieres lo puedes leer completo, el capítulo 7 de Esdras, pero no ahora, sino personal, para que Ok, hagas un estudio más detallado tú mismo. Bien, ok. mira lo que nos dice Esdras capítulo 7. Tú tienes la Biblia conmigo, ¿verdad? Sí, Puedes ver mi pantalla, ok. Esdras capítulo 7 se encuentra el decreto exacto para restaurar y edificar Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice el primer versículo. Nos dice, después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, que era hijo de Cesarías y sacerdote de... Ok, esa es la genealogía
de Esdras como tal. Pero en el versículo 7 es que comienza el decreto de Artajerjes a Esdras para que vaya y reedifique Jerusalén. Versículo 7 nos dice: en el 7º año del rey Artajerjes volvió con él a Jerusalén algunos israelitas, entre ellos habían sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Todo eso nos dice que lo que Artajerjes con las personas que Artajerjes mandó a Esdras para edificar Jerusalén. No lo voy a leer por falta de tiempo, todo el capítulo completo, pero en el versículo 11 nos dice algo sumamente interesante. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote y escriba, versado en los mandamientos del Señor y en los estatutos concernientes a Israel. Artajerjes, así dice la carta, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, experto en la ley del cielo, paz. He dado la orden siguiente, esta fue la orden que dio Artajerjes: aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a sus levitas, y quiera regresar a Jerusalén, que lo haga. Vas como enviado del rey y de sus 7 consejeros a inspeccionar Judea y Jerusalén de acuerdo con la ley de tu Dios que te ha sido confiada. Y más para abajo sigue diciendo todo lo que le dio el rey Artajerjes para que vaya y construya Jerusalén. Aquí nos dice el versículo 15: llevarás también plata y oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. O sea, que Dios le dio todo lo que Esdras necesitaba para que el templo se reconstruya nuevamente, para que el pueblo de Jerusalén pueda volver a ser lo que era, porque había sido destruido por el rey de Babilonia, el cual los llevó cautivos, a Daniel y a todos sus amigos y a todo su pueblo como tal. Aquí nos da todas las especificaciones del decreto de Artajerjes a Esdras para que reedifique el templo. Pero mira lo que nos dice este comentario bíblico adventista. Si tú quieres puedes buscar diferentes comentarios. Yo tengo aquí muchísimos comentarios, pero por falta de tiempo no vamos a leer uno por uno, porque vamos a durar 2 días en esto. Y así. Pero mira lo que nos dice el comentario bíblico adventista. No porque lo diga el comentario bíblico adventista, sino porque la historia lo corrobora de esa misma manera. Estamos hablando de historia como tal. Mira lo que nos dice aquí. 7º año del rey Artajerjes. Es probable que Esdras computara el 7º año de Artajerjes según la costumbre judía, es decir, según el año civil judío que comenzaba en el otoño. El 7º año del reinado de Artajerjes I comenzó en el otoño del 458 a.C. y concluyó en el otoño del 457, de acuerdo con la tabla de la página 112 de este tomo. Ver la explicación de estas fechas y también de la que aparece en Esdras capítulo 7 y capítulo 8. Ok, vamos a leer un poco. Vamos a leer un poco de esto. Vamos a leer esta. Nos dice: llegó a Jerusalén. Por él, en Esdras 7:9, parecía entenderse que se había escogido que coincidiera el comienzo del viaje con el primer día del mes de Nisán, del año religioso. Esto no debe sorprender, pues la estación seca era la que generalmente se elegía para realizar un viaje de esta esperanza, que una caravana completa en varios meses. Del mismo modo, todas las campañas militares se emprendían en primavera. Es muy probable que la fecha de la partida correspondiera al 27 de marzo del 457 a.C. del calendario juliano. El viaje llevó casi 4 meses. Los exiliados llegaron a Jerusalén el primer día del 5º mes, o sea, aproximadamente el 23 de julio del 457 a.C. Y por ahí sigue diciendo la historia de cómo sucedió esto. Pero ¿qué pasa? En el mundo cristiano hoy no se pone la fecha específica de esta profecía,
porque vuelvo y lo reitero, si se pusiera la fecha específica del 457 antes de Cristo como la fecha exacta para el inicio de estas semanas, se caería la teoría de las 70 semanas como la interpretan en su totalidad prácticamente todas las religiones del mundo. Y esta es en la manera en que la interpreta, ya sea católico muchas veces, ya sea protestante, ya sea testigo de Jehová, ya sea mormón, ya sea presbiteriano, luterano. De esta manera es que la cristiandad completa interpreta las 70 semanas. Entiendo, sí. Primero, parten la Biblia en dos. En primer lugar, ponen el Antiguo Testamento como que es la ley solamente, y como el Antiguo Testamento no tiene validez con la muerte de Jesús, como la ves aquí en rojo, entonces el Nuevo Testamento ya es la gracia. O sea, parten la Biblia en dos. El Nuevo Testamento es la gracia solamente que habla de Jesús, y el Viejo Testamento es la ley de Moisés como tal, y no tiene ninguna validez. Tremendo. Oh, aquí dan un decreto. A ver, el decreto se encuentra en Daniel. Ok. ¿Dónde se encuentra este decreto? No sé dónde lo encuentran. Para la restauración, nosotros dijimos que se encontraba en el 457 a.C. Aquí hay 2 años menos a ese decreto. Y si hay 2 años menos, entonces Jesús no fue bautizado a los 30 años, sino fue bautizado a los 28 años y fue bautizado en el año 25 de su edad, de su era entonces. Vimos que Jesús anteriormente fue bautizado en el año 27, pero tenía 30 años. Y si a esta profecía le restamos 2 años, entonces Cristo Jesús se bautizó a los 28 en el año 25, lo cual no cuadra con la vida, la muerte y el bautismo de Cristo Jesús si le interpretamos de esta manera. O sea, como adventistas creemos que el punto contundente para que se pueda entender la profecía correctamente es la vida de Jesús. La Biblia completa habla de Jesús. Las profecías son cristocéntricas. Todas las profecías tienen que ir acorde a cómo Jesús se la explicaba y a cómo Jesús vivía, porque Él fue el cumplimiento de la gran mayoría de profecías. En este caso, todas las profecías mesiánicas Él la cumplió al pie de la letra. Y esta es la profecía mesiánica, como dije anteriormente, más importante de la Biblia completa, la cual declara la fecha exacta en la que el Mesías iba a morir, iba a resucitar, iba a ser bautizado e iba a hacer su obra como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue dicho alrededor de casi 500 años antes de que Jesús viniera aquí a la tierra. Los judíos no entendieron esta profecía en su totalidad, por eso se quedaron esperando a un Mesías. Y cuando vino el Mesías, no lo entendí, no, estaban esperando otro Mesías, un Mesías político. ¿Por qué? Porque no entendieron esta profecía del primer regreso de Cristo Jesús. El mundo cristiano hoy en día no entiende esta profecía tampoco, porque no pone a Cristo Jesús como centro de la profecía, sino que pone a Antíoco Epífanes, el cual fue un gobernador de la tribu Seleucida, del último reinado del reinado de Grecia. Lo ponen como el anticristo. En lugar de poner a Cristo a Jesús en este lado, ponen a Antíoco Epífanes como el anticristo, el que va a cumplir esta profecía. Algo terrible, porque la profecía es cristocéntrica, no anticristocéntrica, como el mundo la quiere poner hoy en día. Son muchos datos que creo que tú no le estás llegando a todos y cada uno de ellos, pero con el tiempo y con el estudio de la palabra le vamos a ir llegando a cada uno de esos apartados que yo te estoy diciendo, Marilyn. Son muchas cosas que uno tiene que estudiar para poder entenderla, pero todo es al paso. Así mismo. Todo es al paso, porque yo me corro a Memo y por ahí me voy. Bien, aquí ponen que la Biblia
dividida en dos. El Antiguo Testamento es la ley de Moisés, el Nuevo Testamento es la gracia. Por ende no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el Antiguo Testamento no sirve, solamente hablemos de Jesús como tal. Déjame ver, ok. Aquí después de la gracia, no sé en qué tiempo, comienza el periodo de la tribulación como tal, pero esto será para los judíos. No sé si lo ves aquí. Sí, lo estoy viendo. Dice tribulación, que es para los judíos, pero esta tribulación va a suceder solamente a las personas que están aquí, aparentemente. Y la iglesia, como tal, nosotros, o todo el que cree en el rapto, estará en el arrebatamiento de la iglesia, que se irá para el cielo antes de la tribulación. O sea, será raptada automáticamente antes de pasar por la tribulación como tal. Y así. Y déjame ver, Jesús después de la boda del Cordero va a venir nuevamente. Y va a durar 1000 años aquí en la tierra. Cosa que tampoco es bíblica, porque el que va a durar 1000 años aquí en la tierra será Satanás. Así acorde a Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 4, es Satanás el que va a estar aquí en la tierra, encadenado, simbólicamente por 1000 años. El reino no será terrenal, sino en el cielo será el reino de Dios. Y después de los 1000 años, entonces implantará su reino aquí en la tierra. Ok, luego de esto Satanás irá al lago de fuego o el castigo eterno. A ver qué más. Yo estoy interpretándola como la interpreta el mundo hoy en día no adventista. En su totalidad. Estado eterno. Ok. Esa es prácticamente la interpretación que se le da de las 70 semanas en las diferentes denominaciones. Parten la semana. Dicen que la semana concluyó. No sé, no ha concluido la semana para el mundo cristiano hoy en día. Y mira cómo la dividen, las 70 semanas. Esta es de la manera que interpretan todas las iglesias, menos la iglesia adventista como tal. Nos dice: estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Yo estoy de acuerdo con eso, están divididas en 3 periodos. Pero si están divididas en 3 periodos, ¿por qué hay 4 periodos? ¿Por qué la dividen en 4? Si aquí acaban de decir que está dividida en 3 periodos, ¿por qué la dividen en 4 periodos? Es algo ilógico, es algo que no está en la misma profecía, sino que es un invento del ser humano para inculcarle o añadirle a la profecía algo que no dice. Vimos que el primer periodo de la profecía está dividida en 7 semanas, que es desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, en el año 457 a.C. El segundo periodo son las 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Pero después de esas 7 más 62 que hacen un total de 83 semanas, el cristianismo ha dicho que se paró aquí las 70 semanas y no siguió corriendo. O sea que el reloj profético de Dios se paró con la muerte de Cristo Jesús como tal. Se paró aquí. No sé por qué se paró, pero el cristianismo dice que se paró hoy en día y que estamos viviendo en este periodo. Es considerado como la dispensación de la gracia o el periodo de la gracia. Nos dice que desde la desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén en el año 70, la formación de la iglesia de Cristo hasta el arrebatamiento, el rapto secreto, ok. Por eso pararon la profecía aquí y por eso dice que la profecía no siguió corriendo. Porque tenemos que primero ser raptados y después del rapto entonces vendrá la última semana, que es para confirmar el pacto con muchos, y después vendrá Cristo Jesús. En esta semana vendrá el desolador, vendrá el anticristo que se levantará allá en Jerusalén a la mitad de la semana como tal. Y esta es la interpretación que se le da en el mundo cristiano. Si tú le preguntas por qué se paró la profecía, si en la profecía dice que se paró, no te van a poder decir, porque es algo sumamente ilógico que una profecía se pare sin que Dios le diga a la profecía que se pare, ni que en la misma profecía haya una brecha o un paréntesis que diga la profecía se va a parar en tal tiempo y va a continuar cuando siga un suceso como tal. La profecía no lo dice. De hecho, ellos mismos, el mundo cristiano mismo, lo afirma. En el mismo
en el mismo título nos dice que estas semanas están divididas en 3 periodos. Ellos mismos lo afirman, que están divididas en 3 periodos. Pero le añaden un periodo más, que es la dispensación de la gracia, y nos ponen aquí en azul: aquí estamos hoy en día. Estamos aquí, no se ha cumplido la semana número 7, todavía no se ha cumplido. Pero, como adventistas, nuestro mayor respaldo para interpretar esta profecía es Jesús. Porque esta profecía apunta al Mesías. Por ende, la vida del Mesías es que va a confirmar la verdadera interpretación de esta profecía. Como adventistas creemos que la semana completa no se paró, sino que siguió corriendo hasta el año 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban. Esta semana es que se paró aparentemente aquí, pero como adventistas sabemos que no, porque en el año 27 Jesús fue bautizado a la edad de 30 años, el cual comenzó su ministerio por 3 años y medio, así como nos dice la profecía, que la profecía en el capítulo 26 nos dice de la siguiente, versículo 26 nos dice de la siguiente manera: y después de las 62 semanas, o sea, después de las 62 semanas después de esto, nos dice: se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las devastaciones serán determinadas. Y nos dice la última semana como tal, versículo 27, y a la mitad y por una semana confirmará el pacto con muchos. O sea, en esta semana iba a confirmar el pacto con los gentiles, con muchos, con los judíos y con los gentiles, y con todo el mundo iba a confirmar el pacto como tal, porque tenía que cumplirse exactamente esta última semana, que representa la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y el inicio del ministerio apostólico de Pablo. Versículo 27, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana, 3 años y medio después del bautismo de Cristo Jesús en el año 27, o sea, en el año 30, no sé si vas conmigo en el versículo 27 de la 70 semana, y a la mitad de la semana sí, hará cesar el sacrificio, o sea, a la mitad de la semana, que fueron 3 años y medio, o el año 30, que murió Cristo Jesús, cesó el sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios que por más de 1000 años, se podría decir, o más de 2000 años, se hizo en el pueblo de Israel, iba a llegar a su cumplimiento, porque representaban todo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, el cual vino a morir una sola vez y para siempre por nosotros. Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no era necesario que se matara un cordero pascual, o que se lleven corderos para el perdón de los pecados, porque Cristo Jesús vino a morir por cada uno de los pecados de nosotros, y por cada uno de los pecados desde Adán hasta el último pecador que esté vivo para el fin del mundo. Por eso cesó el sacrificio y la ofrenda. Tú no ves ningún cristiano discutiendo de que tenemos que llevar cordero, ni que tenemos que llevar una cabra al santuario para el perdón de los pecados. No, porque cada cristiano sabe que Cristo Jesús vino a morir por nosotros. La Biblia completa da testimonio de ello. Pero en esta profecía aquí no la aplican, sino que le aplican esta profecía al anticristo, que se va a levantar en Jerusalén a la mitad de esta semana 70 como tal. O sea, el puesto que tiene que cubrir Cristo Jesús en esta profecía se la están poniendo al anticristo. Mira qué descaro del cristianismo hoy en día. Muchos no lo saben, claro que sí. Hay personas sinceras que creen que es el anticristo, que no lo saben como tal, pero hay muchos que lo saben y aún siguen poniendo al anticristo. Aquí, a donde va Cristo Jesús, están poniendo al anticristo como el centro de la profecía. Y la profecía indica al santo de los santos que iba a venir a ser ungido, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la última semana, y el cristianismo hoy en día pone al anticristo como el cumplimiento de esta profecía. Algo tremendo, algo terrible.
Terrible. O era el anticristo que iba a venir a cesar el sacrificio y la ofrenda por los pecados de nosotros. Era Cristo Jesús. No. Era Cristo Jesús. No sé de dónde le sale eso a la gente de poner el anticristo aquí. Terrible. Terrible la interpretación que le ha dado Satanás hoy en día a la Biblia a través de muchas personas. Para seguir confundiendo a la gente. La Biblia es clara. La misma palabra de Dios nos dice que por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El que tenía que venir a cesar el sacrificio y la ofrenda era Cristo Jesús, no el anticristo. El anticristo no tiene nada que ver con la ofrenda ni con el sacrificio, porque él no ha muerto por nuestros pecados. El que murió fue Cristo Jesús como tal, no el anticristo por nuestros pecados. La Biblia es categórica y clara. La Biblia completa es cristocéntrica. Las profecías mesiánicas son cristocéntricas. Esta profecía es la más importante de toda la Biblia, que habla de Jesús, y es la que más malinterpretación ha tenido a lo largo de la historia. Así es. Terrible, terrible. Como el diablo se alegra al ver cómo el cristianismo hoy en día pone a Satanás, a él mismo, donde va Cristo Jesús. Satanás desde el cielo ha sido envidioso de Cristo Jesús. Siempre ha querido estar donde Cristo Jesús estaba. Tenía envidia de que Jesús era el único que podía ver al Padre. Tenía envidia de que Jesús participó de la creación como tal. Jesús tenía inmortalidad. Jesús y Dios eran la misma persona. En la deidad, claro está. Y desde el cielo vino esa riña del diablo. Y es tanto así que se ha introducido en la misma Biblia, en este caso en las profecías que apuntan mayormente a Jesús. Él ha querido estar siempre presente y usurpando el lugar de Cristo Jesús. Por esta razón, el judaísmo no entendió cuando Jesús vino como tal, porque su mente estaban cegadas. Es tanto así que querían matar a Cristo Jesús desde que nació. Satanás siempre buscó la muerte de Cristo Jesús a través de Herodes, a través de los judíos, a través de todo el mundo, para que no se cumpliese esta profecía mesiánica como tal. Querían matar a Jesús antes de tiempo, pero la profecía decía que a la última semana, a la mitad de la última semana, era que Jesús iba a ser muerto por el pecado de cada uno de nosotros, para que el sacrificio y la ofrenda puedan cesar y puedan quedar abolidos todos esos ritos que simbolizaban a Cristo Jesús, porque ya no hacía falta que se simbolicen como tal, porque Cristo Jesús, de quien se hablaba, estaba enfrente de ellos, pero lamentablemente a los suyos vino y los suyos no le conoció. Por eso Cristo Jesús dijo en Mateo 23, los últimos versículos, que su casa es dejada desierta. Y en Juan capítulo 8, cuando tuvo la discusión con los judíos, le dijo que ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer, porque quieren matarme, ya que el diablo es homicida desde el principio. Y ese ha sido siempre el trabajo de Satanás, usurpar o hacer que los hombres usurpen el lugar de Dios. Lo vemos desde Edén, cuando le dijo a Eva que no, que ella iba a ser como Dios. O sea, si el diablo no puede ser como Dios, él insta a los seres humanos a que ellos mismos usurpen, o a que ellos mismos se pongan o pongan a otra persona como Dios en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así mismo es el enemigo, así como lo dice, no sé en qué exactamente en parte de la Biblia, que dice que él vino a matar, a destruir. O sea, él busca todas esas cosas y siempre va a buscar la manera de que de una manera u otra engañar a la gente. Exacto. Pero el ser humano hoy en día pero que el ser humano, mira, ahí está la palabra de Dios, está la Biblia. Mira, cuando yo empecé a ir a esta iglesia adventista, porque es primera vez, ¿verdad?, que sí. comienzo a ir y todo esto. Uh-huh. Yo dije,
sea, tuve mucha inconveniente con la familia. Yo misma agarré y me compré mi Biblia. Yo dije, voy a comprar yo para que nadie me regale una. Y no vayan a pensar que me están enseñando algo, ¿verdad? Que no está en la palabra. Entonces, ¿entiendes? Yo digo, me voy a comprar mi propia Biblia yo misma para que no vayan a pensar que me están... Y lo que pasa es con la gente, porque mira, ahí está toda la gente, no sé si fue cuando inició la pandemia, yo sé que andaba un peregrino y la gente le cayeron atrás. Sí. Que ese traía algo de éxito. Entonces son cosas que nos damos cuenta de cómo la gente se deja engañar por cosas. Cuando yo mucho conocimiento de la palabra, pero cuando yo escucho decir, wow, la gente sí está tan errada, si la gente de verdad que está con su cabeza totalmente cerrada de lo que es y lo que debemos hacer sobre la palabra de Dios. Cuando yo veo ese tipo de cosas, bueno, no digo lo de la Biblia, cuando yo realmente, yo sé que antes, no sé si usted, pero la mayoría, uno siempre al principio va lo que a la Iglesia Católica, y cuando uno va a la Iglesia Católica, uno adora eso de vírgenes, de esas cosas, y al principio, cuando uno era más pequeño, pues uno era la Iglesia Católica que visitaba y uno iba a la Virgen y todo eso. O sea, que eso yo no lo critico ni nada, porque yo sé que uno antes era así. Después, cuando uno comenzó ya a buscar Dios, como dice la palabra, como dice la Biblia, ahí es que uno comenzó a entender cómo es que son las cosas de Dios. Exacto. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y uno no puede criticar a nadie por lo que crea tampoco. No, yo eso no lo critico, porque yo sé uno también está errado. Exacto. Pero hasta que uno mismo no se pone a buscar por uno mismo, hasta que uno mismo no se pone a buscar por uno mismo, uno no conoce. Eso como muchas cosas que uno sabe que uno tiene que cambiar. Pero eso es como cuando uno lo está estudiando, como que Dios va tratando contigo, que tú dices, esto deja. Eso viene siendo como semejante, parecido. Exacto, todo es un proceso. Lo que hay que trabajar con las personas, enseñarles la verdad y dejar que el Espíritu Santo sea el que las convenza de pecado, porque nosotros somos llamados solamente a predicar la verdad. Eso de convencer a las personas y que las personas tomen su decisión es el Espíritu Santo que tiene que trabajar con la persona como tal. Así mismo es. Yo al principio, como te estuve diciendo, como le estuve diciendo a las mujeres en la lección pasada, yo me confundía muchísimo. Yo tenía muchas cosas en mi cabeza, mucha confusión en cuanto a la palabra de Dios, y eso que yo crecí en un hogar adventista, pero que yo me guiaba solamente por lo que veía, no porque yo comenzaba a estudiar ni nada por el estilo. Yo ahora es que hace 2 años, voy a tener 2 años ahora en agosto que comencé a estudiar la Biblia. Yo nunca estudié la Biblia por mi propia cuenta, tú me entiendes, nada por el estilo. Ahora fue que yo comencé a estudiar la Biblia. Estoy estudiando todavía. De hecho, nunca la he leído completa la Biblia. Ahora es que voy por los evangelios. Y Dios ha ido trabajando conmigo el paso, porque tenía demasiada confusión en mi cabeza, demasiada prácticamente ahora cuando comencé a ir a la iglesia, yo antes iba y estudiaba así, de vez en cuando me leí un versículo, pero nunca he dicho detenerme. O sea, es más, yo no tenía en el celular, yo compré la Biblia fue ahora, hace como 2 meses por ahí, porque yo empecé a ir como a finales de enero. Por eso yo visitaba un mal día, no al día a la iglesia, siempre tenía como ese temor, ese conocimiento, porque ya uno, prácticamente la familia completa, ya hace muchos años. En eso casi completa, no todo, pues siempre faltan, hay algunos que no, pero la gran mayoría. Y uno ya ha tenido como ese poco de conocimiento. Pero nunca dije que estaba así, que iba a la iglesia, a veces iba, a veces no, a veces me ponía, a veces te sabes, la juventud. Pero ahora, porque realmente me puse como para eso, sepa esto. No, gloria a Dios. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, gracias a Dios. Cada día Dios va tratando más conmigo, me va ayudando, me va guiando. Amén. Porque uno se va dando cuenta que realmente
A veces uno se aparta de muchas cosas del mundo, que al final las mismas consecuencias te van dando cuenta de que sin Dios tú no eres nada. Sin Dios uno no es absolutamente nada, uno no puede lograr nada. Él es que te puede ayudar en todo. Amén. Así mismo es. Yo espero que Dios siga trabajando con usted, cuñado, y que la siga guiando siempre. Póngase siempre en la mano de Dios y no le crea a nadie, no me crea a mí, no le crea a nadie lo que diga. Créale a Cristo Jesús, porque yo me puedo equivocar en ese estudio. El que tiene la última palabra de cada estudio no soy yo, sino la Biblia y Dios, a través del Espíritu Santo, que nosotros da sabiduría. Claro. Puede que yo me esté equivocando en esta profecía de las 70 semanas, por eso estudie la profundidad y convénzase, porque puede que yo esté equivocado. No tome la palabra mía como la última, como el punto final de cada estudio, sino tome la palabra de Dios siempre. Así mismo. Y el tiempo se nos ha ido, cuñada. Lastimosamente. Sí, no aparecieron estas jóvenes. No, esas mujeres estaban cuenta. hoy. De su cuenta. Sí, de su cuenta. Pero nada, para la próxima creo que avanzamos un poco hoy, gracias a Dios. Sí. Avanzamos un poco y en cuanto a la profecía, ya vimos la profecía, pero todavía nos falta ver la abominación desoladora, que es lo que estamos estudiando. Vimos ya la introducción de la abominación desoladora, de cómo iba a suceder, de cómo era el escenario para que suceda. La abominación desoladora está en el versículo 27, que eso es lo que vamos a estudiar para el martes de la semana que viene, si Dios lo permite. Sí. Está bien. La abominación desoladora se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 27, que es después de la última semana, después que se acabó el periodo, entonces iba a venir la destrucción de Jerusalén, que es catalogada como la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, que eso también lo vamos a desglosar, porque vendrá otra abominación desoladora parecida a la abominación desoladora de la destrucción de Jerusalén para el tiempo del fin, porque vemos que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento en el pueblo de Israel, pero tendrá un cumplimiento final para el tiempo del fin. Aún esta abominación desoladora no ha llegado, pero vamos a ver cómo se está preparando todo para llegar. Vamos a ver cómo prepararnos nosotros también para recibirla, porque esta abominación desoladora va a llegar. El cristianismo en día dice que no, que estaremos en un rapto secreto, que esto de abominación desoladora no sucederá con nosotros como tal. También es otro engaño de Satanás, porque no quiere que nadie se prepare, sino que tengamos la mente en todo menos en la preparación para lo que viene. Eso también lo vamos a estar analizando con la ayuda de Dios el martes, si Dios lo permite. Nada, cuñada, espero que le haya gustado el estudio, que aprendió, que no aprendió, que le gustó, que no le gustó del estudio. Lo puede decir ahora, manera de conclusión, para luego orar. No, a mí siempre me gusta todo, cada día aprendo más. Y voy teniendo conocimiento, y teniendo conocimiento y aprendiendo un poquito de la palabra de Dios. Como le dije, yo ahora estoy estudiando, ahora prácticamente que me puse hace poco a estudiar la palabra detenidamente. Y así, poco a poco con los estudios y guiándome de la palabra que voy, dándome la sabiduría y el conocimiento para aprender cada día. Amén. Eso es lo que se quiere. Si usted tiene una amiga por ahí en la iglesia, invítela a que participe del estudio también. Está bien. Y así. Y Dios lo permite. Y nada, cuñada, vamos a orar entonces. Gracias por acompañarnos y compartir un poco conmigo esta palabra de Dios. Vamos a orar entonces, así como estamos. Amén, oremos. Querido Dios, gracias, Padre, te damos por esta maravillosa oportunidad que nos diste, Señor, de abrir tu palabra, Padre. Ayúdanos a seguir comprendiéndola. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica diariamente. Ayúdanos a compartirla con las demás. Ayúdanos a predicar, Señor, esta palabra tuya, para que las demás personas puedan conocerte a ti, Señor, el único Dios y Salvador.
para que puedan acercarse más a ti, Señor, a través de tu palabra y puedan, Señor, honrarte de la manera que tú quieres que te honren, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. Te pido por Marilyn, por su trabajo, por su familia, Padre, que tú la sigas ayudando, le sigas dando sabiduría para que ella pueda seguir estudiando tu palabra y para que ella la pueda seguir compartiendo con los demás, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias por el estudio y nada, que pase buenas noches. Igualmente para usted, cuñada, buenas noches, que el Señor la bendiga siempre. Igual, gracias. Amén, igual, gracias. Ok, pase buenas noches. Igualmente. Ok.